Okay. A ver, la sesión pasada no la pude grabar, no sé por qué está trabajando tanto el Zoom, pero bueno, no importa. Aquí continuamos. Entonces, key language have negatives. Ajá. ¿Está? Entonces, although have is irregular, its negative is formed in the usual way. The negative form can also be contracted as with other verbs. Entonces, clase de lenguaje, tener negativos. Aunque tener es irregular, su negativo es formado de la manera usual. El negativo puede formarse también, también puede ser que se forma, también la forma negativa también puede ser contractada como los otros verbos, como con los otros verbos, ¿no? Entonces, I have a bathtub, I do not have a bathtub, I don't have a bathtub. Do not can be shortened to don't. Entonces, tengo una tina, no tengo una tina, y do not puede ser acortado a don't, igual que en cualquier otro verbo. Jim has a bathtub. Jim does not have a bathtub. Jim doesn't have a bathtub. Entonces, use does not instead of do not for she, he, and it. Does cannot be shortened to doesn't. Can be shortened to doesn't. Always use have instead of has in the negative. Entonces, Jim tiene una tina, Jim no tiene una tina. Usa does not en vez de do not para ella, él o él y eso. Does not puede ser acortado a doesn't. Siempre usa have en vez de has en la forma negativa, porque como ya sabemos, cuando ya se está usando el auxiliar, la conjugación pasa a y el verbo regresa a su forma infinitiva, ¿verdad? Entonces, write each sentence in its other negative form. I do not have a car. I don't have a car. ¿Cómo sería esta? Calais doesn't have a dog. Adelante. Ay, perdón. A ver si lo quieren poner en el chat también. Adelante. Caleb does not have a dog. Does. Does. Caleb does not have a dog. Muy bien. La segunda. You don't have a microwave. You don't have. Muy bien. La tercera. Greendale. Sure. Greendale does not have a church. Okay. La cuarta. Alisa and Logan don't have garage. Así es, Alisa and Logan don't have a garage. Muy bien. Sí, adelante, la última. We do not have a yard. No tenemos un jardín. Ok. Si bien es bastante sencillo, continúa el mismo patrón. Ahora. Use the chart to create 11 correct sentences and say them out loud. Usa la gráfica para crear 11 enunciados correctos y dilos en voz alta. I have a couch. Tengo un sofá. Entonces, tenemos aquí I, we, she. Let's start with the pronoun. Yo, nosotros, ella, para iniciar como pronombre. Have,
Has, doesn't have. Tengo, tiene, no tiene. Choose the correct form. Escoge la forma correcta del verbo. As some, choose an article or a determiner. Escoge un artículo o un determinador. Couch, chairs, dining room. Sofá, sillas o comedor. Finish with a noun. Acaba con un sustantivo, perdón. Sí, sustantivo. Ok, entonces, empezamos con el pronombre, ¿verdad? ¿Quién quiere hacer una? Yo. Ok, Yo. adelante. Um, Adelante. she has some chairs. Ok, she has some chairs. Muy bien. Ajá. ¿Otra? Yo. Ujú. Sí. I have Ujú. got Bueno, es la misma del ejemplo, digo, o sea, otra, pues. Ujú. ¿Cómo? Sí, Ah, una. fíjate, perdón, había visto que ahí decían el ejemplo, perdón. Ujú. I have a chair, no. Dining room sería como Sí, I have a dining room. Muy bien. Ajá. ¿Ya alguien más para acabar esta parte? Yo. Ok. She has Ujú. Sí. She has. What? ¿Ella qué tiene? she has a couch. Sí, ella tiene un sofá. Muy bien. Muy bien. Ok. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Perfecto. Ok, ok. Another way to say have. Otra manera de decir tener. Some English speakers, especially in the UK, use have got instead of have. It means the same thing. Algunos angloparlantes, especialmente en Inglaterra, usan have got en vez de have. Significa lo mismo. O sea, literalmente es tener obtenido, o bueno, haber obtenido, perdón, have got. Porque se fijan, es algo muy común en Europa, porque en España también usan esta forma del verbo, usan ese tiempo, que es el presente, el pasado perfecto. Que yo he estado, he obtenido, he conseguido, etcétera, etcétera. Y bueno, en España sí, ¿verdad? Que, hey, tío, que habéis conseguido X cosa o habéis ido a tal lugar. En francés se repite lo mismo. No se usa en el francés de aquí de América, que es el de Canadá. Para nada, simplemente usamos el pasado simple o todo más simple. A ellos les gusta complicar más las cosas, ¿no? Entonces, we have a dog. We have got a dog. The only difference is the word got. Es igual, o sea, tenemos un perro. Así de simple. Ya más literal, hemos conseguido un perro. Entonces, how to form have got. ¿Cómo formar el have got? La forma positiva, I have got a dog. O I've got a dog. And only use this form when using have with got. Don't shorten have to I've a dog. Eso ya es más de inglés vernacular, que es el inglés de los afroamericanos de Estados Unidos. Entonces, tengo un perro, he conseguido un perro, y solo usa la forma contractada acortada de have con got. No la corten con el have solo, porque pues no va, porque aquí es cuando funge como verbo auxiliar. Si lo acortan así, entonces pues es incorrecto. Sí, solamente los que hablan Evobonics o AV se llama, el inglés afroamericano son los que hacen eso. Pero ya es básicamente otro dialecto eso. Y ya, negative, he has not got a dog. Él no ha conseguido ningún perro. He hasn't got a dog. No ha conseguido un perro. Has not got can be shortened to hasn't got. El has not got puede ser acortado a hasn't got. Se fijan, igual que el isn't, ¿verdad? O sea, toma esa particularidad. Ahora, write
writes each sentence in its other two forms. Entonces, she has a computer. She has got a computer. She's got a computer. ¿Cómo sería aquí? They don't have a couch. They don't, no. ¿Sí sería don't o sería? No, está usando have. Ah, ay, perdón. Have, couch o ponerlo. No, have not got a couch. Estamos viendo el have got. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería la otra forma? They, ajá. They have. No. They haven't. No. ¿Verdad? Porque es la forma corta. Eso es lo mismo. They haven't got a couch. Ok. La segunda. ¿Quién la quiere hacer? He Yep. has, Sí. Ajá. He Adelante. has got 3 sisters. He has got, ajá. Three sisters. Ajá. He's got no, he's got He 3 hasn't. sisters. Pues es la misma forma, pero correctada, ¿verdad? En negativo. Ah, perdón. Sí, aquí no es negativo, aquí es nomás contractado. He has got, bueno, sí, quedaría igual aquí porque no se puede hacer una contracción del has en tercera persona. Así que es he has. No, de hecho la dejan igual. He's got, sí, entonces es correcto. He's got 3 sisters. Ok, sí, estabas bien, muy bien. Ok, you don't have a bike. ¿Cómo sería? you have not, Sí, Marlene, adelante. you have got a bike. Ajá. Bueno, you haven't got, porque acuérdate que está en negativo, ¿no? You haven't got a bike. You have not, sorry, que no es contractada. Not bike. Y la otra, ¿cómo sería? La forma contractada. You haven't got a bike. Ok, también. Ajá. You haven't got a bike. Muy bien. Lo que se dejó de escribir. Ok, muy bien. Ahora la cuarta, we have a microwave. ¿Alguien? Ana, Dani, Emiliano, Laura, Mara. We have got a microwave. We have got a microwave. Ok. ¿Y la otra forma? ¿Cómo sería? Sí, Marlene, síguele. We've We've got a microwave. Microwave. Sí. Microwave. Ok. It has a bathtub. Ajá. Ok, ¿quién lo quiere hacer?
It has It got a... Adelante, Mara. O no sé quién empezó primero. Sí, Mara. Sí. Adelante. Got to. Sí. Ay, ajá. It has got a bathtub. Ajá. Bathtub. Ok. ¿Y esta? Adelante la forma en contracción, Mara. Sería it's got a bathroom. Ah, muy bien. Bathtub. Sí, creo que sí. Ok. Ajá. They have got They have got. a cat. Ajá, muy bien. ¿Y el negativo? Ah, perdón, y el contraccionado. Sí, perdón, la contracción. They haven't. No. No, solo hay que hacer la contracción del have. Dave. They Ujú. a cat or no? They've got a cat. Ujú. Ok. ¿Qué tal se les hizo? ¿Se les hace difícil esta parte? ¿O todo entendible? ¿Dudas? ¿Algo? Nada más se debe usar en ese tipo de situaciones, ¿no? La contracción así, con el have. Sí, así es. Cuando vas a usar el have como auxiliar en este caso, es así cuando vas a usar este tipo de contracción. De ahí en fuera, no ocupas porque ya es el verbo principal, no se convierte en un auxiliar. Ok, gracias. De nada. Ok, pues continuamos. Ok. Tenemos más en cosas que no tenemos, pero se me hace que mejor vamos a dejarlo aquí esta parte y nos vamos a echar otro capítulo del Principito. ¿Le dejamos empezar la otra vez o si acabamos el capítulo completo? A ver. Nos quedamos como en el capítulo 3, ¿verdad? Sí, fue el 3, ok. Muy bien. Aquí está. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere leer el primer párrafo? Yo. Ok, adelante. It took Took. Me Ujú. a long time. Time. Ujú. To learn where he came from. The little prince Ujú. go Who who asked me me so many questions never seem to hear the ones I asked Mhm. him. Mhm. It was Mhm. from God. words drop by chance by chance that
Little by little, Everything everything was revealed. revealed to me. Ok, está ahí. Entonces, it took me a long time to learn where he came from. The little prince who asked me so many questions never seemed to hear the ones I asked him. It was from words dropped by chance that little by little everything was revealed to me. Me tomó mucho tiempo aprender de dónde venía. El principito, quien me preguntaba muchas preguntas, nunca parecía escuchar las que yo le preguntaba a él. Fue de palabras soltadas por una oportunidad, poco a poco, todo se fue revelando ante mí. ¿Ok? ¿Quién quiere hacer el segundo? Yo, profe. Adelante. The first time he saw my airplane, Saw my airplane, uh-huh. for instance, I shall not Mhm. draw my airplane. Mhm. That would be much too complicated Mhm. for me. He asked me, what is that object? That is not an object. It flies it. It, He's an airplane. It is my airplane. And I was proud to have him learn that I could fly. He cried out. Then what? You dropped down from the sky? Así es, muy bien, hasta ahí. Entonces, the first time he saw my airplane, for instance, I shall not draw my airplane. That would be too complicated for me. That would be much too complicated for me. He asked me, what is that object? That is not an object. It flies. It is an airplane. It is my airplane. And I was proud to have him learn that I could fly. He cried out then, what? You dropped down from the sky? La primera vez que él vio mi avión, por instancia, no dibujaré mi avión porque eso sería demasiado complicado para mí. Él me preguntó, ¿qué es ese objeto? Eso no es un objeto, eso vuela. Eso es un avión, es mi avión. Y estaba orgulloso de hacerle entender que yo podía volar. Él gritó entonces, ¿qué? ¿Tú que caíste desde el cielo? ¿Quién quiere seguir? ¿Puedo intentarlo? Sí, adelante. Yes, I answered modestly. Answered. Oh, answered modestly. Oh, that is funny. And the little prince broke into a lovely peal of laughter, which irritated me very much. I like my misfortunes to be taken seriously. Ok, está bien. Ok, muy bien. Yes, I answered. Acuérdense, la W no se pronuncia aquí. Modestly. Oh, that is funny. And the little prince broke into a lovely peal of laughter, which irritated me very much. I like my misfortunes to be taken seriously. Sí, respondí modestamente. Oh, es tan divertido. Y el pequeño príncipe empezó adorablemente a carcajearse, lo cual me irritó mucho. Quiero que mis desaventuras sean tomadas seriamente. ¿Ok? ¿Quién le sigue? Miriam, Emiliano, Laura, Mara. ¿Nadie? ¿O de los otros que ya lo han leído? Sí, adelante. ¿Otra vez?
And Then he had the he added. Mhm. so you do come from the sky, From the sky. which is your planet. Which, acuérdate, which es decir, which es cuál. Ujú. Which or which? Which, con CH, es cuál. Ujú. Ujú. Which Ajá, is your planet? Ajá, sigue. That moment, I got Caught. ¿cómo? I caught. I Caught. Ujú. got Ujú. a glimpse Ujú. of Light. Ujú. like in the impenetrable Ajá. Impenetrable. impenetrable mystery Mystery. Ujú. of his presence. And I demanded Demanded. abruptly Abruptly. do you come from another planet? Do you come from another planet? You come from another planet. ¿Continúa? Sí, hasta ahí está bien. Okay. Entonces, then he added, so you too come from the sky, which is your planet. At that moment, I caught a gleam of light in the impenetrable mystery of his presence, and I demanded abruptly, do you come from another planet? Entonces, él añadió, entonces tú también vienes del cielo. ¿Cuál es tu planeta? En ese momento, capté un rayo de luz en el impenetrable misterio de su presencia y le pregunté abruptamente, ¿de qué otro planeta vienes? Ajá. ¿Quién quiere continuar? ¿Puedo yo otra vez? Sí, está bien. But he didn't not reply. He Reply. He Mhm. tossed his head gently Mhm. without taking his eyes from my Taking. plane. Mhm. Taking Mhm. his eyes from my plane. Mhm. It is true that on that you can have come from very far away. And he sank into a reverie Mhm. which lasted a long time. Then taking my ship out, Mhm. Mhm. taking my ship out of his pocket, Mhm. he buried Ajá. himself Buried. in the contemplation of his treasure. Treasure. Mhm. Ok, muy bien. Entonces, but he did not reply. He tossed his head gently without taking his eyes from my plane. It is true that on that you can't come from very far away. And he sank into a reverie, which lasted a long time. Then, taking my ship out of his pocket, he buried himself in the contemplation of his treasure. Pero él no respondió. Él torció su cabeza gentilmente sin quitar sus ojos de mi avión. Es verdad que con eso no pudiste venir de muy lejos y se sumió en el pensamiento en el cual duró bastante tiempo,
Entonces, tomando mi oveja de su bolsillo, él, ¿cómo se dice? Se sumió a sí mismo en la contemplación de su tesoro. O sea, se quedó con su ovejita, ¿no? Que le había dibujado. ¿Ok? ¿Quién le quiere continuar en este párrafo? Laura, Mara, Miriam. No sé si se animen. ¿Puedo intentarlo otra vez? Sí, adelante. ¿Cuál era? And you? You can imagine how my curiosity was aroused by this half confidence about the other planets. I made a great effort, therefore, to find out more on Find this out. subject. Find out Mhm. on more on this subject. This subject. Ok, muy bien. Entonces, you can imagine how my curiosity was aroused by this half-confidence about the other planets. I made a great effort, therefore, to find out more on this subject. Pueden imaginar cómo mi curiosidad estaba rodeada por esta medio confianza sobre otros planetas. Hice un gran esfuerzo, entonces encontré más sobre este asunto. ¿Quién quiere continuar? ¿El siguiente? ¿Puedo leer? Sí, adelante. A ver, perdón, es que ¿dónde era? Ya me My Little Man. Aquí. My little man, where do you come Ujú. from? What it is where I Leaf. Leaf. Ujú, ujú. live of which Ujú. you speak. Speak. Ujú. Speak. Where do you want to take your ship? Ok, este está muy bien. My little man, where do you come from? What is this where I live, of which you speak? Where do you want to take your ship? Mi pequeño hombre, ¿dónde, mi hombrecillo, ¿de dónde vienes? ¿Dónde es, qué es este donde yo vivo, del cual tú hablas? ¿A dónde quieres llevar a tu oveja? Ujú. ¿Quién no quiere leer esta parte? Marlene, Laura, Mara, Miriam. Yo otra vez, pero ¿dónde nos habíamos quedado? Ya. Aquí en After. After a reflective silence, he answered. Answer. La W no se pronuncia. Answer. Ujú. The thing that is so good about the box you have given me is that at night he can use it as his house. Ujú. That is so, and if you are good, I will give you string too, so that Ujú. you can tie him during the day and a post to tie him to. Ajá, hasta ahí está bien. Entonces, after a reflective silence, he answered, the thing that is so good about the box you have given me is that at night he can use it as his house. That is so. And if you are good, I will give you a string too, so that you can tie him during the day and a post to tie to him. And a post to tie him to. Después de un reflexivo silencio, reflexivo silencio, respondió, la cosa es que esto es muy bueno, que es muy bueno sobre la caja que me has dado, es que en la noche la puedo usar como su casa. Así es, y si tú eres bueno, te daré una cuerda también.
Así podrás atarlo durante el día y un poste, sí, podrás atarlo durante el día y un poste para atarlo a él. ¿Quién quiere seguirle? Yo. Adelante. Ese es de Boot, ¿verdad? Sí, es de bat. But the little prince seemed shocked by this offer. Adelante. Tie him what a queer idea. A queer idea. Queer idea. If you don't Tie him. I said he will wander off somewhere and get lost. My friend broke into another pile of laughter. Laughter. But where do you think he would go? Mhm. He would go? Mhm. Anywhere strange and Mhm. her Ahead. of him. Then the little prince said earnestly, Mhm. that doesn't matter Doesn't matter. where I live. I Everything live. I live. Everything I saw small. It's so small. It's so small. Uh-huh. And with Perhaps. a hint of Sadness. he Added. added strength Ahead. ahead of him. Nobody can go very far. Así es. But the little prince seemed shocked by this offer. Tie him? What a queer idea. But if you don't tie him, I said, he will wander off somewhere and get lost. My friend broke into another pile of laughter. But where do you think he would go? Anywhere straight ahead of him. Then the little prince said earnestly, that doesn't matter. Where I live, everything is so small. And with perhaps a hint of sadness, he added, straight ahead from him, nobody can go far. Nobody can go very far. Pero el pequeño príncipe, vamos a darnos 5 minutos y ahorita le continuamos, ¿sale? Porque se está acabando las sesiones. Okay.